internacionalmente con libro publicado en el tema y más de 30 años dedicado al estudio de este complicado tema. Sin más preámbulo, doctor, me lo pido. Como estaba diciendo, bueno, primero muchísimas gracias a ustedes por su presencia acá para compartir un tema muy de actualidad, controversial, preocupante. Y igualmente al Hospital de Clínicas del Este por esta oportunidad de tener pues un área, una actividad regular que nos permite actualizarnos, nos permite intercambiar ideas, realizar talleres de psicoeducación o bien también conferencias como la que vamos a tener el día de hoy. En primer lugar, no tengo ningún conflicto de intereses que deba ser declarado para esta presentación. Igualmente agradezco que pongan los celulares en silencio para no molestar a sus compañeros en caso de alguna llamada. Fíjense, yo voy a manera de introducción, yo voy a mostrarles unas fotografías de principios de nuestro siglo para la reflexión e ir entrando en calor. Un domingo familiar, un encuentro con unas amigas para tomar café, una comida entre amigos, en el museo, encuentro de adolescentes, en el estadio, manejando. Por cierto, la morbimortalidad ocasionada por accidentes de tránsito por descuido mientras el conductor contestaba una llamada, marcaba unos números o incluso leía o enviaba o redactaba un mensaje, llevó incluso a muchos países a tener una serie de campañas con el fin de regular y a través de políticas públicas este problema. Aquí tenemos una pareja saliendo. Y esto nos hace recordar al BlackBerry. El BlackBerry fue el primer celular que tuvo teclado QWERTY. Además de eso, fue el primer celular que tuvo la posibilidad de enviar y recibir correos electrónicos, así como también el primero que tuvo una mensajería. No sé si recuerdan el famoso BlackBerry Messenger con el famoso PIN. Bueno, también en aquel entonces, hablo de principios del siglo, finales del siglo pasado y principios de este siglo, hubo un dicho, un mensaje profético y de alerta que circuló que decía: BlackBerry acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca. Y dramáticamente hace 18 días observamos esta dramática fotografía y video del revestimiento y celebración del año 2004 en los Champs-Élysées de París. Y para nuestro asombro, con una multitud de personas más pendientes de las pantallas de sus celulares que compartiendo con sus compañeros, de tal manera que la llegada del año, en vez de ser con abrazos, besos, etc., todo el mundo lo que hacía era mirar a través de la pantalla, incluso los fuegos artificiales, etc. Como que no aprendimos. Y esto debe de encendernos con las señales de alerta para ver qué podemos hacer entonces, para entender, comprender y ver cómo se puede cambiar en algo este aspecto negativo del uso de las pantallas. Bueno, en primer lugar, una parte importante de la aprobación aún piensa que las adicciones son un vicio, una debilidad del carácter, una falta de voluntad o que los adictos son unos delincuentes, no un problema de salud. Y cuando hablamos de adicciones no nos estamos refiriendo solamente a las adicciones relacionadas con el abuso o dependencia de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales, sino también a las llamadas adicciones comportamentales. Hoy por hoy los trastornos adictivos son enfermedades reconocidas como tales tanto por la Organización Mundial de la Salud como también por la Asociación Psiquiátrica Americana. Son enfermedades muy complejas
que afectan los procesos cerebrales responsables de la motivación, de la toma de decisiones, el deseo, la búsqueda del placer, mecanismos de control y la manera en que aprendemos y fusionamos la información y las experiencias. Las adicciones son un trastorno crónico, progresivo, recurrente, multifactorial, diagnosticable, como toda enfermedad crónica, incurable, pero controlable y tratable, en el cual la búsqueda compulsiva de drogas o de conductas adictivas persisten a pesar de la serie de consecuencias negativas que producen. Su uso continuado induce a cambios adaptativos en el sistema nervioso central que conducen a tolerancia, dependencia física, sensibilización, abstinencia, craving y recaídas, ocasionando problemas sociales graves, generalizados y costosos. Por favor, la luz. Esta luz. Ajá, gracias. Siempre ha habido conductas normales, entre comillas, que han llamado la atención cuando sobrecargan o sobrepasan el límite y causan perjuicio en el funcionamiento integral de los individuos. Con la globalización y el posmodernismo se han producido importantes cambios sociales, culturales, económicos, tecnológicos y comunicacionales que han cambiado la forma de ver y entender al mundo, de relacionarnos con nuestro medio y de practicar la vida. El desarrollo de la comunicación espacial y satelital y de nuevas tecnologías han permitido una comunicación en tiempo real, afectando toda la economía y a toda la vida humana. En consecuencia, se ha uniformado el estilo de vida, la forma de pensar y los valores humanos sobre la base del individualismo y el pragmatismo extremo. En esas nuevas tecnologías, como Internet, los smartphones o teléfonos inteligentes, las tabletas, los Smart TV, las redes sociales, la inteligencia artificial, han producido un cambio determinante en nuestra cultura, de manera tal que están transformando tradiciones y costumbres, la forma de ver el mundo, reordenando prioridades y proyectos de vida, redefiniendo incluso la forma de ver el mundo, y además de eso, nuestros lugares de trabajo, de encuentro y el uso del tiempo libre, invadiendo nuestra privacidad e intimidad, subordinando todos los valores históricos previos al individuo y su preferencia personal pragmática, contribuyendo de esa manera a que los medios de comunicación masiva y el mercadeo se conviertan en centros de poder e influencia en todos los órdenes. Ya Enrique Burúa, Echeburúa y Corral, dijo de que cualquier conducta normal, placentera, es susceptible de convertirse en un comportamiento adictivo si se dan las circunstancias. Podemos entonces entender las adicciones comportamentales, conductuales o psicológicas como aquellas en las cuales se produce un desarrollo de un proceso adictivo sin que medie la ingestión de sustancia alguna y en el que se presentan asociados a determinadas conductas como el comer, el sexo, jugar, comprar, uso de tecnologías, entre otras. Y una actividad o conducta debe tener una serie de características para que sea adictiva. En primer lugar, fácil acceso. En segundo lugar, la sensación de control que le transmite al individuo. Mientras más rápida, inmediata, intensa y corta la respuesta y los resultados, más adictivo. Además de eso, la parafernalia y todo el entorno atrayente que tiene un rol muy importante en el reforzamiento de conductas y en el aprendizaje. Y por último, lo más importante, la capacidad para cambiar el estado de ánimo de la persona, de tal manera que podemos switcharnos y esto es lo que se llama escape, de sentirnos mal en lo que estamos en esta conducta y vamos a ver luego por qué, vamos a sentirnos bien o en una situación placentera. Pero tenemos que diferenciar también entre los hábitos normales y la adicción comportamental, porque de otra manera estaremos cicatrizando nuestra vida. En primer lugar, la pérdida de control.
En segundo lugar, la fuerte dependencia psicológica, la pérdida de interés por otras actividades gratificantes y además la interferencia grave que tiene en la vida cotidiana del sujeto. Podemos clasificar las adicciones comportamentales, en primer lugar, con conductas relacionadas con los instintos, como es la ingesta alimentaria y las relacionadas con el sexo, la adicción al sexo. En segundo lugar, conductas socioculturales, como los juegos de azar, juegos patológicos, el trabajo, el workoholismo, las compras, la oniomanía, las telecompras y las que hemos llamado ciberadicciones, que son los videojuegos, los teléfonos celulares, los telemensajes a través de Internet mismo y las redes sociales. Y en tercer lugar, conductas que generan tensión o emoción, como los deportes extremos, donde la situación es llegar lo más cerca posible a la posibilidad de matarme para vivir y sentir esa emoción y esa descarga de adrenalina, entre otras cosas. Lamentablemente llega un momento y generalmente que ocurre lo que se temía y las personas quedan cuadriplégicos, muertos, etcétera, etcétera. Y también la adicción a los ejercicios, que es la llamada vigorexia. La Asociación Psiquiátrica Americana realizó un importante cambio en el año 2013, en su último manual del DSM-5, al rectificar y reclasificar a los trastornos de uso de sustancias en trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, incluyendo solamente al juego patológico, que se encontraba dentro de la categoría de los trastornos del control de los impulsos, en la subcategoría de trastornos no relacionados con sustancias. Los demás trastornos no fueron reconocidos todavía, a la espera de mayores investigaciones y evidencias. Vamos a empezar por el trastorno por juegos de apuestas, gambling disorder, y vamos a empezar porque lo vamos a utilizar también como referencia y modelo para explicar lo que ocurre en otras adicciones comportamentales. Y es que los juegos de envite de azar son tan antiguos como la propia humanidad. Y a medida que se han organizado las sociedades, también se han hecho más complejas y variables sus modalidades. Desde los tiempos, desde sus inicios, los juegos de azar fueron considerados como amorales, siendo perseguidos. Se consideran como actividades que iban en contra de la constancia, el esfuerzo y el trabajo creador. En resumen, grupo de vagos y maleantes. Asimismo, estaban incluidos dentro de una ley que hubo en Venezuela que se llamó la Ley de Vagos y Maleantes, que por el solo hecho de estar incluido dentro de eso, incluía lo que se llamó el ampoducto, que era vuelo directo al Dorado. Fíjense ustedes lo que eso implicó. Lógicamente, eso fue una ley que, porque iba en contra de los derechos humanos, etcétera, etcétera, fue revocada hace mucho tiempo. Ok, pero fíjense ustedes, lo importante es que se han alternado estas épocas de persecución con épocas de tolerancia y de aceptación de los juegos de azar. Lo que es importante es que para comienzo del siglo XXI, los juegos de azar ya forman parte de nuestra cultura. Y mientras que los juegos de azar en su variedad de formas pueden beneficiar al Estado a través de los impuestos generados, también los hechos sugieren las graves consecuencias que pueden resaltar tanto para adultos, jóvenes, familias y comunidades si los problemas asociados con los juegos de azar no son efectivamente identificados. Entre un 3,5% a un 5% de la población adulta tiene serios problemas con su manera de jugar. Y entre 0,5 y el 2,5% pues presentan juego patológico. Pero por cada persona que presenta problemas con su manera de jugar, se van a afectar entre 5 a 10 personas relacionadas con el jugador. Y esto es una de las diferencias que hay en relación a las apuestas o a las adicciones a sustancias. Y es que cuando se hunde un jugador, hunde a toda la familia con él. Generalmente a los adictos a sustancias, los pacientes los botan, los tiran a la calle y a ver qué es lo que ocurre con ellos. Otra cosa también que es importante es que la incidencia de juego problema, de juego patológico, es mayor en regiones que ofrecen mayores oportunidades para jugar
incluyendo juegos de envite de azar legales o ilegales. Los afectados por ese trastorno pueden arriesgar sus empleos, acumular grandes deudas, mentir o violar la ley para obtener dinero o para evadir el pago de sus deudas. Los enfermos describen la presencia de un deseo imperioso e intenso para jugar que es difícil de controlar, junto con ideas e imágenes insistentes del acto del juego y de las circunstancias que lo rodean. Esas preocupaciones e impulsos suelen aumentar en los periodos y en los momentos en que la vida se hace más estresante. Juego patológico, ludopatía, adicción al juego, juego compulsivo, jugador empedernido, trastornos por juegos de azar o apuestas, que es como se llama actualmente, son diferentes términos utilizados para describir a un trastorno caracterizado por una preocupación excesiva y persistente por los juegos de azar, pensamientos irracionales, lo que llamamos distorsiones cognitivas, referidas a la suerte, al ganar y a distintos tipos de cábalas, pérdida del control y además la persistencia de la conducta a pesar de las múltiples consecuencias adversas. Es una enfermedad catastrófica por el impacto que produce a nivel personal, enfermedades relacionadas con el estrés, depresión y ansiedad, abuso y o dependencia de bebidas alcohólicas, del tabaco y otras drogas, otras conductas impulsivas y suicidalidad. Y en relación al suicidio, diferentes estudios han encontrado que más de 3/4 partes de pacientes jugadores patológicos en momentos de desesperación y crisis han pensado en la muerte como solución y como salida a su problema. Casi la mitad ya incluso ha planificado cómo matarse, y lo que es más grave, entre un 15 y un 19% se suicidan. A nivel familiar e interpersonal, rechazo, abandono, separación, divorcio, desintegración familiar. Niños más vulnerables al juego patológico y a presentar depresión, así como también abuso físico y emocional. A nivel académico laboral, abandono de los estudios, disminución del rendimiento estudiantil o laboral, baja productividad, juicio distorsionado o abuso del tiempo libre, pérdida del trabajo. A nivel financiero, uso de los recursos de los gastos básicos para apostar, el pago de vivienda, de los estudios de los hijos, de alimentación, de comida, entre otros, y medicamentos. Endeudamiento, préstamos con usureros, casas de empeño, sobregiros y abuso de tarjetas de crédito. Cuando aquí empezaron las salas de juego, casinos y bingos, resulta que aumentaron también las casas de empeño en la isla, y era la situación crítica terrible en aquel entonces, hasta llegar a la pérdida del crédito, pérdida de los ahorros y lamentablemente a la quiebra. Desde el punto de vista legal, delitos de cuello blanco, cheques sin fondo, embargos, falsificación, fraude, evasión de impuestos, hurto, venta de bienes robados, que por cierto, los jugadores no piensan que están cometiendo ningún delito ni que están robando, están tomando prestado, y cuando ganan, ellos piensan que van a devolver el dinero sin que nadie se da cuenta. Lamentablemente, la realidad termina imponiéndose. A nivel igualmente, tenemos poblaciones de riesgo para presentar esta patología: adolescentes y estudiantes universitarios, que por cierto duplican y triplican los estudios de incidencia y prevalencia en adultos. Las mujeres, adultos mayores, personas con comorbilidades, como otros trastornos adictivos, trastornos del humor, trastornos de personalidad y trastornos de déficit de atención, empleados de bingos y casinos y de la industria del juego. Y además de esto, algunas etnias o culturas, como los árabes, asiáticos, italianos, o sea, del Mediterráneo, y judíos. Grupos de bajo estatus económico. Las mujeres, con los cambios de roles tradicionales y estilo de vida, hoy tienen el tiempo, el dinero, la independencia, la autonomía y el ponderamiento, y ha llevado a un aumento también a su inclinación para el juego por dinero. Vamos a hablar entonces de la etiología del juego patológico, y como digo, es modelo utilizado igualmente
para otras adicciones comportamentales. Fíjense, las causas de las adicciones comportamentales son multifactoriales y están relacionadas con una vulnerabilidad que está dada por la interacción de una serie de factores predisponentes individuales, neurobiológicos, genéticos y constitucionales. Cuando hablamos de genéticos, hay estudios a nivel de estudios de familia, de estudios genealógicos y de gemelos, así como también de genética molecular, que han dado resultados altamente significativos para esta correlación. En interacción con una serie de factores determinantes ambientales, factores psicodinámicos, psicológicos, familiares, socioculturales, económicos, criminológicos y hasta espirituales, que actuando sobre esa vulnerabilidad van a actuar otra serie de factores actuales, ya que estos son factores históricos. Estos factores desencadenantes actuales pueden ser económicos, la curiosidad, búsqueda de sensaciones, entre otros, o factores perpetuantes, que son factores que tienen que ver ya con la actividad en sí misma, accesibilidad, oferta o vulnerabilidad, van a producir una conducta, un efecto o un síntoma, o también un trastorno propiamente dicho, dependiendo de eso. Desde el punto de vista neurobiológico, estos comportamientos excesivos podrían tener en común la activación directa del sistema de recompensa del cerebro, rico en receptores de dopamina, que participan en el reforzamiento de conductas y la producción de memorias. Producen tal intensa activación del sistema de recompensa que actividades normales suelen ser o pueden ser descuidadas. En lugar de lograr la activación del sistema de recompensa a través de conductas adaptativas, las adicciones comportamentales activan directamente las vías de recompensa y producen sensaciones de placer. Asimismo, individuos con bajos niveles de autocontrol que pueden presentar deficiencia de los mecanismos inhibitores cerebrales pueden ser particularmente predispuestos a desarrollar trastornos adictivos relacionados o no con sustancias o con conductas. Y fíjense que un niño, un adolescente, porque estos son los 4 circuitos cerebrales que están involucrados en la adicción. Como estamos diciendo, uno de los más importantes es el sistema de recompensa, con el área tegmental ventral y igualmente con el núcleo accumbens, pero igualmente el de memoria y aprendizaje, donde está, pues obviamente, hipotálamo y la amígdala, el de la motivación de los impulsos y el del control inhibitorio, que es el área prefrontal. Y esta es una de las áreas que más tarda en desarrollarse, de tal manera que termina de desarrollarse entre los 18 y los 20, 22 años de edad. Por eso, la importancia de entender cuál sería el inicio para que un niño o un puber, un adolescente, comience con una actividad cuando tiene un cerebro que todavía no está terminado de formar y por lo tanto hay una vulnerabilidad hacia el mismo. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Qué ocurre? Una experiencia produce como estaba diciendo, el núcleo, el circuito del refuerzo es rico en receptores de dopamina. Al individuo tener la experiencia o al niño tener la experiencia siente un placer. Ese placer lo lleva a repetir la conducta y en la repetición va ocurriendo una serie de cambios en ese circuito, que es lo que se llama neuroadaptación, que son los que van a conducir a la necesidad de aumentar cada vez la frecuencia, la cantidad, el tiempo para poder mantener incluso los efectos iniciales del mismo. Igualmente, han sido ya reconocidos, identificados una serie de neurotransmisores que están relacionados igualmente con estas patologías. La serotonina, su rol es la iniciación y la cesación de la conducta, la noradrenalina en la excitación, en la actividad, la dopamina en la recompensa, en el refuerzo y en el sistema opioide endógeno, en el placer
y la urgencia, entre otros. Pero fíjense este hallazgo curioso, por lo demás. Usar internet y redes sociales libera oxitocina. Y la oxitocina es una hormona del cariño, de la felicidad, del vínculo, de la confianza. ¿Ah? Lo han llamado por eso también la hormona del abrazo. Y asimismo se ha encontrado que usar internet y redes sociales disminuye también el cortisol, que es la hormona del estrés. Por cierto, también la oxitocina también disminuye la liberación y la presencia de oxitocina disminuye también entonces el cortisol en nuestro organismo. Entonces, de tal manera que esto se convierte en otro reforzador más, incluso para el mantenimiento de este tipo de conductas. Ok, aquí es comparando, vamos a decirlo así, un cerebro normal de un cerebro de un adicto. Fíjense cómo la saliencia, que es el tiempo que la persona pasa y el desplazamiento de otras actividades que el adicto tiene en relación a su adicción, igualmente los impulsos y que lo llevan al paciente pues a jugar videojuegos o a apostar, entre otras cosas, igualmente la experiencia emocional que de alguna manera refuerza esa misma conducta que están en una condición normal cuando el paciente, cuando la persona decide hasta aquí suficiente, pues simplemente cuando se prende vamos a decirlo, la luz amarilla del semáforo, viene la luz roja, para y se va. Aquí funcionan bien los mecanismos de control y ustedes ven como una relación armónica para que esto ocurra. Pero ¿qué pasa en el adicto? En el adicto está aumentado tanto la saliencia como también los impulsos que lo llevan a jugar, entre otras cosas, o a comprar, sexo, etc. Igualmente, la memoria que refuerza este tipo de conducta, pero resulta que los mecanismos de control son fallos, de tal manera que se prende la luz amarilla, la luz roja, y la persona no puede atender ni puede responder, de tal manera que está permanentemente en verde, lógicamente con las consecuencias lamentables. Ciberadicciones. Fíjese, por otro lado, hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud aprobó la 11ª revisión de clasificación internacional de enfermedades, la CIE-11, que entró en vigor en enero del año 2022, del año pasado, clasificando a los trastornos adictivos también en trastornos debido al uso de sustancias y trastornos debido a conductas adictivas. Y dentro de esto, entonces, incluyó a los juegos de azar tanto, lo llamamos gambling disorder, tanto offline como en línea, que la clasificación de la Sociedad Psiquiátrica Americana había dejado fuera a las apuestas en línea, y también a los trastornos por videojuegos, gaming disorder, que puede ser predominantemente fuera de línea o predominantemente en línea. Los trastornos por videojuegos, ya sea mediante conexión a internet o sin ella, se caracterizan por un patrón de comportamiento persistente o recurrente de uso de juegos digitales o videojuegos, y se manifiestan por, en primer lugar, control deficiente sobre el juego, en el inicio, la frecuencia, la intensidad, la duración, la detención o terminación y el contexto. Además de eso, en aumentar la prioridad dada a los juegos sobre otros intereses de la vida, responsabilidades y actividades diarias. Eso es lo que se llama saliencia. El mantenimiento, continuación o escalada del juego a pesar de las consecuencias negativas. El patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para resultar en un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes. Y el patrón de comportamiento puede ser continuo o episódico y recurrente. Y la duración de la sintomatología para su diagnóstico debe ser por lo menos de 12 meses. Aquí
le voy a presentar, pues obviamente, una situación lamentable para que ustedes vean la gravedad de algo que aparentemente puede parecer inocuo, como son los videojuegos. Sean Woolley se suicidó a los 21 años, en noviembre del 2002, luego de estar encerrado en su casa jugando EverQuest, que por cierto EverQuest lo llamaban Evercrack, por la asociación y la adicción que podía producir como el crack. Durante 2 semanas inspiró a su madre Liz para fundar los Online Gamers Anonymous, o sea, los jugadores en línea anónimos, o Organon. Pero igualmente hay toda una relación de muertes ocurridas con relación directa a los videojuegos. En China, en Corea del Sur, en Estados Unidos, en toda una serie. No solamente por colapso, por la intensidad del juego y la duración, sí, y la dificultad para poder parar, sino también por homicidios involuntarios. Dejar a los hijos, por ejemplo, mientras juegan y cuando se fueron a verlos, lamentablemente habían fallecido, o incluso por homicidio, porque un familiar le suspendió o le quitó la consola de juego, entre otras cosas. O una madre que pues sacudió a su hijo porque lo molestaba el llanto mientras y no lo dejaba jugar y el niño falleció. Y como eso hay una lista impresionante de situaciones dramáticas que de alguna manera son para ellos. Igualmente en 2002 emergen los foros online como las viudas de EverQuest, de los jugadores de EverQuest. O comienza Organon y a principios del siglo, igualmente China y Corea empezaron a desarrollar clínicas gubernamentales y políticas restrictivas para el manejo casualmente de esta problemática. Ok. Fíjense, el rápido desarrollo tecnológico evidenciado durante las 2 últimas décadas ha promovido la expansión y el uso masivo de Internet y de las redes sociales. Este auge tecnológico ha contribuido a la aparición de una nueva preocupación social que tiene que ver con el uso que los niños y adolescentes hacen de Internet. A pesar de los innumerables beneficios que la evolución tecnológica ha reportado, son muchos los riesgos que pueden derivarse de su mal uso o abuso por la pérdida de control. Existen trabajos que no solo alertan del uso abusivo de Internet por parte de jóvenes o el acceso incontrolado a contenidos pornográficos, violentos, racistas y sexistas, sino también de numerosas prácticas de riesgo vinculadas al uso de la red, como la ansiedad por estar desconectado de las redes sociales, o sea, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará ocurriendo? Que se llama el FOMO. O la ansiedad por no poder usar el celular, que es la nomofobia, lo que siente un adicto cuando sale y se da cuenta que dejó el celular en la casa. El aislamiento extremo, que es el síndrome del búnker o hikikomori. El cyberbullying o mobbing o acoso. El sexting, los nudes, el grooming, la infodemia, los fake news, los phishing o suplanzamiento de identidad y la posibilidad de desarrollar una adicción. Ya el doctor Ivan Goldberg en 1995 propuso el trastorno de adicción a Internet. Y entre los años 70 y 80 aparecieron los primeros reportes anecdóticos. Y en 1996 la doctora Kimberly Young presentó su trabajo La adicción a Internet, la aparición de un nuevo trastorno en el meeting de la Asociación Psiquiátrica Americana. La incidencia y severidad crecieron en la década del 2000 con la Web 2, con el advenimiento de la tecnología de banda ancha que permitió la creación de avatares
juegos de vida alternativa como Second Life y juegos de rol multijugadores masivos en línea como World of Warcraft, EverQuest, Lineage, Final Fantasy, Call of Duty, Liga de Leyendas o Fortnite, o el uso de cajas de recompensa, cajas de botín, y con esto agregaron un reforzador más a la posibilidad de ganar tiempos, armas, etcétera, para continuar, o incluso también objetos y hasta dinero. O los day trading, operaciones bursátiles y otras operaciones bursátiles como criptomonedas, blockchain, exploración, monederos, wallets e intercambio de criptodivisas, o la minería a través de juegos, videojuegos como Axie Infinity o los CryptoCars, hasta llegar al arte digital, el NFT, de activos digitales almacenados en tecnología blockchain. Y es que la red permite cubrir dos tipos de necesidades básicas. Por un lado, la estimulación solitaria, en primer lugar, búsqueda de información, imágenes o incluso sonidos, a través de streaming como Netflix, YouTube, Spotify, entre otros, o juegos solitarios, nuevos programas, o lo que es el mayor componente adictivo, que es la búsqueda de interacción social, a través de chat, salas de conversación en tiempo real, foros de discusión, correo electrónico, páginas web, y dentro de las páginas web toda una serie de aplicaciones adictivas como las relacionadas con sexo, pornografía, juegos de apuestas, compras, subastas, eBay, Amazon, etc., la socialización, motores de búsqueda o de información, redes sociales como WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, entre otros, y canales MUD para juegos online. Estas, por su condición y características, se convierten en reforzadores que, además de su bajo costo y masificación, contribuyen al desarrollo de conductas adictivas. Además de otros reforzadores, como fácil accesibilidad a las 24 horas del día, comunicación global, la movilidad, la socialización e interacción con otros, el sentimiento de pertenencia, el apoyo social, escape, anonimato, libertad, desinhibición, que lo lleva muchas veces al anonimato, inmediatez de la respuesta, así como también el entorno íntimo que puede llevar incluso a la creación de personalidades ficticias. Clasificación de Internet. Se ha clasificado entonces en la adicción a Internet primaria, que es la adicción a Internet por sí mismo, y secundaria, donde Internet es un medio o lugar para alimentar otras adicciones o trastornos, como la adicción al sexo, al juego, tanto videojuegos como también a las apuestas o a las compras, o con parafilias, como la pedofilia, voyeurismo, entre otros. De acuerdo a la doctora Young, un usuario promedio, que es aquel que tiene actividades en Internet entre 2 a 5 horas a la semana, apartándolas relacionadas con estudios y trabajo, etcétera, etcétera. Los abusadores, que son como los jugadores problemas, debido a sus actividades en Internet, con menos de 38 horas a la semana, y los adictos a Internet, que ya presentan problemas clínicos, pues debido a su dependencia sobre la actividad de Internet, que tienen más de 38 horas a la semana. El promedio estimado de distintos estudios de prevalencia en distintos países es muy variado. Va desde el 3% al 11% de los internautas. ¿Qué impacto produce entonces el abuso o la dependencia de Internet? A nivel físico, síndrome del túnel carpiano, el pulgar del Facebook, ojos secos, cefalea tipo migraña, las lumbalgias, alimentación irregular, implica saltar comidas para no pararse de la consola, el síndrome metabólico por el descuido alimentario, descuido en la higiene personal, odontológico, etcétera, etcétera, trastornos del sueño. Y cuando hablamos de trastornos del sueño, esto es algo
que es importante darle un poquito más de tiempo. Fíjense, la gran mayoría de la población asocia el sueño con descanso, recuperación de toda la actividad del día, entre otras cosas. Resulta que el sueño tiene una cantidad de funciones muy importantes. La primera es liberación de la hormona del crecimiento. Uno diría, bueno, ya yo crecí lo suficiente, por lo tanto no la necesito. Sí, pero es que también tiene un rol importante en los procesos de antienvejecimiento, entre otros. Igualmente, la consolidación de la memoria se realiza mientras dormimos. Igualmente tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, el reforzamiento del sistema inmunológico. Y también con un aspecto importante que tiene que ver con el cortisol. Mientras dormimos se recoge el cortisol, que es la hormona del estrés. Por lo tanto, cualquier problema que tengamos para dormir va a tener una serie y una repercusión muy importante. ¿Qué ocurre? Estos pacientes tienen una privación del sueño por la inhabilidad que tienen del adicto a cortar la conexión. También, como vemos, y posiblemente muchas personas acá, porque esto es algo que, a diferencia de los adictos a sustancias, que tienen ya un comportamiento particular, hasta una manera hasta de comportarse, etcétera, que lleva incluso al rechazo, los adictos comportamentales son como cualquiera de las personas que estamos aquí sentados. ¿Me explico? Entonces, esto es algo que es importante porque funcionan, tienen trabajo, producen, entre otros. Entonces, pues eso hace más difícil que haya una toma de conciencia sobre su enfermedad y si están o no enfermos. Entonces, ¿qué ocurre? Pueden dejar de dormir por esto, pero igualmente porque no pueden parar, por ejemplo, una red social o una serie de streaming, por ejemplo, a través de Netflix. Y ustedes ven así personas, y esto ocurrió mucho, como vamos a ver, incluso con la cuarentena durante el COVID, donde gran parte de la población permanecía hasta las 2, 3, 4 de la mañana pegado a los diferentes episodios de la serie que se veía. Y ustedes veían cómo se les viste, mira aquello. Y serie 1, episodio 2, episodio 3, y eran las 3 de la mañana y la gente pegada, como que si no tuviera suficientemente tiempo para seguir, pues obviamente viendo su serie, entre otras cosas. Ok, permaneciendo entonces despierto hasta horas de la madrugada, lo cual podría dar lugar también a fatiga, debilitación del sistema inmunológico y también un deterioro de la salud. Igualmente, a nivel psicológico, capacidad para detener la actividad, deseo de estar cada vez más tiempo con la computadora, descuido de la familia y amigos, sentimientos evasivos, depresión, irritabilidad cuando uno se está con la computadora, mentiras, tanto a su familia, a los empleadores, acerca de sus actividades, los involucrados que se encuentren en ellas, así como también problemas académicos y laborales, sensación de bienestar y euforia cuando está desconectado, pero por encima, pérdida del uso y del control de su uso. Aquí el profesor puse esta fotografía por lo curioso, para que ustedes vean cómo la obsolescencia en esta área, pues esto de un niño, imagínense como con una computadora y el papá pues jalándolo porque el niño no quiere dejar de jugar y no quiere irse con los padres, pues obviamente al fin de semana o a las vacaciones. Imagínense ustedes hoy que todo esto está resumido simplemente a un celular. Y posiblemente ese celular incluso que está usando tiene un hardware mucho más potente, a lo mejor que toda esta computadora. Tiene a lo mejor 16, 32 gigas de memoria RAM, etcétera, etcétera. Entonces, en un teléfono tenemos todo. Tenemos una cámara de fotografía, una cámara de alta definición, además en 4K. Tenemos igualmente entonces cámaras de video, tenemos para escuchar música incluso de alta calidad y asimismo, pues grabadores, etcétera, etcétera. Por cierto que me acabo de dar cuenta que no prendí el tiempo que lo tenía ahí. Bueno, pero por encima de todo, como estoy diciendo, pérdida del control del uso. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Principalmente jóvenes y adultos jóvenes.
Predominio en varones sobre las hembras. Esto es un hecho curioso. En las adicciones en general predominan los hombres sobre las mujeres, a diferencia de toda otra serie de trastornos psiquiátricos donde es al revés, predominan las mujeres sobre los hombres. Pero además de esto, hay algo curioso, que en los últimos años las mujeres de más de 35 años han igualado y hasta han superado el consumo de videojuegos, principalmente los videojuegos a través de celulares, a diferencia de nosotros hombres, pero hombres jóvenes, etcétera, y también mayores, pues que igualmente que predominan los hombres ya en las consolas y demás. Los teléfonos, entonces los juegos por teléfonos celulares han roto esa tradición de predominio de los hombres jóvenes. Igualmente, sujetos con depresión, trastorno afectivo bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de déficit de atención y trastorno de personalidad del grupo B. Igualmente, rasgos de personalidad. Esto lo describió muy bien Enrique Echeverría. Déficit de personalidad como introversión acusada, intolerancia al aburrimiento, baja autoestima, alto nivel de búsqueda de sensaciones, déficit en las relaciones interpersonales como timidez, fobia social, déficit cognitivos como fantasía descontrolada, atención dispersa y tendencia a la estabilidad, y alteraciones ya psicopatológicas como las adicciones químicas o comportamentales, otras, actuales o pasadas, y también trastornos depresivos, entre otros. Igualmente, hay factores de riesgo interpersonales como presión social, actitud familiar permisiva, la falta de límites de supervisión, ausencia de normas, familias disfuncionales y la gestión inadecuada del tiempo libre. Hay algo bien interesante, y es que jugar tiene su beneficio y ha ofrecido a millones de personas una forma de poder socializar desde sus casas durante la cuarentena de la reciente pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, a través de su cuenta de Twitter del director general, en marzo del 2020, recomendó jugar videojuegos. Curioso, porque ese mismo año fue donde ellos establecieron que el videojuego ya era una enfermedad de adicción al mismo y lo incluyeron en su manual. Pero recomendó, señalando que servían para cuidar la salud mental durante esa etapa. Sin embargo, no es una actividad exenta de peligro. Esas dosis de dopamina y de satisfacción inmediata, tan al alcance de la mano, podría suponer un peligro a largo plazo. Fíjense, una serie de estudios realizados entonces de diferentes adicciones comportamentales durante la pandemia, durante entonces la cuarentena. Este estudio de 11 estudios sobre adicción a Internet, 8 de videojuegos en línea, 9 de juegos de azar en línea, 5 de pornografía en línea y 3 sobre adicción a teléfonos celulares, resultaron con un aumento de las conductas adictivas basadas en Internet. Otra serie de estudios encontraron un aumento de aproximadamente 70% en la actividad de juegos en línea. Por ejemplo, Verizon, estudios realizados en Italia, y Steam, que es uno de los distribuidores líderes de juegos, reportó más de 20 millones de usuarios activos simultáneos, que ha sido la mayor en sus 16 años de historia en vivo. Además, YouTube, Gaming, Twitch, entre otros, también informaron un aumento de la audiencia en lo mismo. Pero fíjense, estos aumentos no siempre son beneficiosos. Pueden representar riesgos para las personas vulnerables, incluidos los menores, por lo que mencionamos antes de la inmadurez de su sistema nervioso central, o para personas, además, que tienen vulnerabilidad por enfermedades, organización cerebral, entre otras cosas, incluidos los menores y los afectados por riesgos de trastornos de juego. Asimismo, estos periodos prolongados de aislamiento, la actividad basada en la tecnología y la interacción limitada cara a cara, tienen el peligro de solidificar patrones de estilo de vida poco saludables en relación al sueño, alimentación, sedentarismo, etc. Y también intensificar los trastornos relacionados con la tecnología y que dieron lugar a dificultades para cuando
la readaptación cuando pasó la crisis. O sea, esas personas tuvieron serios problemas para volver a su vida normal, para poder salir y para poder de nuevo interactuar cara a cara incluso. En resumen, es importante reconocer que los juegos en línea, aunque fueron beneficiosos con moderación, durante esta crisis pudieron también generar o promover vulnerabilidades que podrían ser y fueron explotadas por las industrias para que pueden ver oportunidades para promover sus productos, entre otras cosas. ¿Cuáles son las señales de alarma que ustedes, para un hijo, por ejemplo? Podemos considerar que existe un abuso y cierta dependencia cuando hay un uso compulsivo de los videojuegos, pasar muchas horas conectados, cuando hay hipersensibilidad frente a la crítica de los familiares acerca de la conducta de juego de ellos, cuando hay cambios de ánimo o del humor brusco e inexplicable, como irritabilidad, la baja en el rendimiento escolar o académico, el abandono de otras actividades de ocio, la falta de interés en actividades sociales, así como también alteraciones del sueño, estado ansioso y exceso de ansiedad por estar conectado jugando. Pero fíjense, aquí hay otra serie de situaciones pues bastante graves y que lo importante de esto es poderlas compartir para que ustedes estén alerta. Y es que, de acuerdo al Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, Internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías de pago y el software encriptado ha cambiado el mercado de compraventa de drogas, ofreciendo nuevas oportunidades para comprar sustancias ilícitas. Estas tecnologías y aplicaciones ofrecen a los consumidores la oportunidad de comprar en muchas plataformas cannabis, analgésicos sujetos a prescripción médica, así como otras sustancias fiscalizadas, y permiten que delincuentes, el crimen organizado, utilicen herramientas financieras como las monedas digitales, los pagos móviles y los servicios de monedero electrónico que facilitan y agilizan la transferencia internacional de dinero y que permiten ocultar el origen de los fondos legales y de esa manera maximizar sus ganancias. Asimismo, sistemas de navegación cifrada que protegen normalmente las comunicaciones, pero también amparan un mundo delincuencial. Está en las interioridades de Internet la denominada Deep Web, la web profunda o Dark Web. Y ahí se han creado redes encriptadas, sin entrar en detalles, para garantizar una navegación anónima y sin dejar rastro. Por otro lado, también Internet, las redes sociales ofrecen una imagen y contenidos atractivos y glamorosos a conductas adictivas. La presencia en las redes sociales de comentarios, videos e imágenes relacionados con el uso de drogas pueden fomentar su consumo, sobre todo entre los más jóvenes. La publicación de fotografías de sustancias psicoactivas a la venta, de videos en los que se comparte experiencia de consumir determinada droga o de información que explica los componentes necesarios para fabricar alguna sustancia ilegal y dónde poder adquirirlos. Son algunos de los fenómenos detectados en este tipo de herramientas. Ejemplos de ello: videoclips, películas, música urbana, rap, reggaetón, Elon Musk y su apoyo al cannabis y a sustancias psicodélicas como el MDMA, lo que son estimulantes y hongos psicodélicos, la promoción del uso místico de la ayahuasca como vida de trascendencia, entre otros. Otro tanto ha ocurrido también con los juegos de azar. Esta cara cambiante de los juegos de azar. Veamos cómo ha sido ese proceso desde los garitos, tugurios, tafurerías, pasando por los casinos hasta llegar al juego online. Esta es la imagen que uno ve de las apuestas de deportes en unas películas de la mafia, entre otros. Un sótano con una pizarra donde se llevaba la relación de las apuestas, etcétera, etcétera. Siempre vinculado al crimen organizado, que de alguna manera también actúa sobre los resultados de las actividades
de esas actividades deportivas, por cierto, lo que se llama el amaño de juego, entre otras cosas. O sea, los juegos arreglados, o que un jugador pierda a propósito para que su equipo pierda, para favorecer a unos apostadores. Fíjense, Las Vegas de antes. Pero además de eso, las máquinas tragamonedas de antes. Y la asociación con el crimen organizado. Benjamin Bugsy Siegel, pues, que fue uno de los primeros promotores de Las Vegas. A la actualidad, empezando por James Bond y diferentes tipos de películas, videos que de alguna manera le dan ese toque glamoroso a las apuestas. Las Vegas de ahora, las máquinas monedas, de tragamonedas, generalmente asociadas a ídolos pop, a figuras del deporte internacional, o igualmente a videojuegos. Hay como un link perverso que ya preparó desde niños para que los niños luego pasaran del videojuego a los juegos ya a nivel online. Por eso, un adulto mayor, si va a ir a jugar, busca la experiencia presencial en un casino, además la música, etcétera, etcétera. Mientras que ya estos jóvenes ya van directo, y ya vamos a ver por qué también. Fíjense también, Wii, y resulta que Wii tiene un juego para aprender a jugar póker. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso? ¿Por qué? Y esta es la situación actual del siglo XXI. Ya los juegos, como digo, forman parte de nuestra vida cotidiana. Ya ofrecen una imagen y contenidos atractivos y glamorosos. ¿Cuál es la diferencia entre los millennials y la generación Z en relación a las generaciones que le han precedido? Básicamente es que es la primera generación de jóvenes que han crecido en un entorno donde los juegos de azar son normales, son de fácil acceso, socialmente aceptables, atractivos y glamorosos. Y si no, que lo diga Ryan Reis, de 23 años, que ganó 8,5 millones de dólares en la Serie Mundial de Póker del año 2013. Y una de sus primeras declaraciones fue decir: he estado soñando por mucho tiempo este momento, desde que tenía 14 años y vi a Chris Moneymaker ganar. Pues cualquier otro muchacho dirá lo mismo. Y si él pudo, yo también. Por lo tanto, lo primero sería aprender a jugar póker. Bueno, fíjense ustedes, los juegos a través de que en los últimos años, como dijimos, los juegos de azar han llegado a ser accesibles real y ya virtualmente a toda la población latinoamericana sin distingo de edad, sexo, género, condición socioeconómica, hasta llegar a niveles alarmantes. Y la naturaleza global de Internet hoy permite, combinada con la ilimitada, sino imposible capacidad, o la limitada más bien capacidad de poder de los gobiernos locales para regular con eficacia los juegos en línea, puede tener consecuencias. Fíjense, ustedes buscan apuestas en Venezuela. Bueno, esta fue la primera página, pero son una cantidad. La gran mayoría de esas tienen que ver con apuestas en deporte, casinos, etcétera, etcétera. De todo, además a todo nivel. Vemos desde, pues, igualmente casinos virtuales, pasando, pues, igualmente fíjense, además esto es una página de Venezuela. Pero además de Venezuela, esta es igualmente para tabletas, apuestas en deportes. Aquí sigue otra también en Venezuela, tabletas, smartphone, etcétera, etcétera. Esta igualmente, venezolana. Y lo genial es que la mayoría de eso, fíjense que hace un momento hablábamos de que una de las justificaciones para legalizar los juegos es los ingresos para el Estado a través de los impuestos. Pero resulta que la mayoría de estos son en paraísos fiscales. Isla Caimán, Isla de Malta, Gibraltar, entre otros. Por lo tanto, los impuestos se quedan allá. ¿Quién supervisa? ¿Quién regula la idoneidad de esos juegos, que no se esté haciendo trampa, por ejemplo? Incluso los pagos
por los premios, entre otras cosas. Y como eso, hay una serie de dudas que casualmente las políticas públicas en relación a estos temas se encargan de resolver y que lamentablemente no están ocurriendo. Y ni hablar entonces de la promoción. Ustedes recuerdan ESPN, salen unos banners abajo: aprenda a jugar póker con los famosos, aprenda a jugar póker con los expertos, y además le damos a ustedes un bono de tantos dólares para que ustedes se inicien, etcétera, etcétera. Ojo que esto sigue, fíjense, además con la presencia de personas como Rafa Nadal, como Phelps, como Romario, entre otros. Y ni hablar, bueno, de estas otras fotografías, pues igualmente con esta cantidad de millones de dólares que son el atractivo y una de las motivaciones por lo cual un joven podrá buscarlo. Y esto ha llevado lamentablemente entonces a una serie de estudios que han encontrado cómo la población universitaria ha aumentado la actividad de juego y también la incidencia y prevalencia al punto de triplicar la incidencia y prevalencia en adultos. ¿Ok? Y las posibles causas, y ya vamos terminando, a la parte de las recomendaciones, es el aumento proporcionado de ofertas y oportunidades para jugar y la propaganda desmedida. Viniendo para acá, me encontré enfrente a la entrada de Jorecol 2 vallas inmensas invitando a apostar en Venezuela. Igualmente ocurre en la calle que da al Colegio del Ángel. Y por todos lados. Y ya vemos entonces en programas por DirecTV o por, ahora se llama, igualmente promoción de salas venezolanas o páginas venezolanas para apostar en deportes. ¿Y quién lo regula? Ok. Y cuando vemos un juego de fútbol y vemos a estos admirados jugadores del Real Madrid con una franela de bwin, ¿algunos de ustedes se preguntó qué es bwin? Y resulta que bwin es una transnacional de juegos de apuestas, deportivas por cierto. Imagínense ustedes entonces al Real Madrid siendo patrocinado por una transnacional de juegos. ¿Qué pasa cuando ellos tienen que jugar con un equipo y las apuestas están en contra? Hay un conflicto de intereses, fíjense. Entonces, esto puede favorecer, obviamente, el arreglo de juegos, el amaño de juegos, entre otras cosas, o por lo menos ponerlo en entredicho o producir una duda. Sin embargo, a nadie se le ocurrió. Bueno, últimamente sí, y por eso ya lo prohibieron. Igualmente, en los estadios, ustedes ven unas banners que circulan alrededor de la cancha y muchas veces, bueno, ven 365, entre otros. Pero fíjense, hace 2 o 3 semanas fue la semifinal, bueno, en la semifinal de La Voz de un canal español. Pues resulta que yo fotografié en el primer periodo de publicidad, vi una cantidad de promoción al mismo. Yo dije, voy a fotografiar las que salgan en la próxima. Miren, 1, 2, 3, 4, bueno, 6 en total. Lo que es importante es que este fue un programa, al terminar ese concurso, este fue el que hubo posteriormente. O sea, un casino en vivo, igualmente en este canal, pues español. Ok, conclusiones y recomendaciones para los que tenemos hijos, etcétera, o para nuestros familiares, o para nosotros mismos. Primero, conclusiones. El juego de patología y las ciberadicciones son un problema emergente de salud pública. El juego y las ciberadicciones son una adicción en crecimiento. Hay un subregistro. ¿Y por qué? Porque el jugador lo ve como una extensión de una conducta culturalmente aceptada. Por lo tanto, no siente que está teniendo ninguna enfermedad ni ningún tipo de problema. Por lo tanto, son raros los jugadores de cualquier tipo que asisten espontáneamente a la consulta. Generalmente son traídos por los familiares.
En la población adulta, su prevalencia ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. En la fase de desesperación de su progreso, los jugadores patológicos presentan ideación suicida elevada y un marcado aumento de actividades ilegales. Las conductas de riesgo relacionadas con ellos están asociadas con otras conductas de riesgo, tales como uso de alcohol y drogas, delincuencia juvenil y problemas familiares. Y tienen graves repercusiones personales, psicológicas, familiares, sociales, económicas, incluso de tipo legal. Esto nos lleva a profundizar en este tema y otras adicciones comportamentales. La importancia de su diagnóstico. Por lo tanto, debemos investigar en la historia clínica en los antecedentes sobre hábitos y patrones de adicciones comportamentales. Las historias clínicas tienen una parte de hábitos, donde uno pregunta, pues, sexo, cigarrillo, alcohol, etc. Pregunten sobre esto y se van a llevar sorpresas. Asimismo, la importancia de la comorbilidad, porque estos pacientes vienen a la consulta por la comorbilidad, la presión, la tensión a la que están sometidas hace que tengan arritmias, suba la tensión, entre otras cosas. Pregunten cuando vengan estos pacientes sobre sus antecedentes. Existen también, asimismo, cuestionarios o escalas para su diagnóstico y también existe tratamiento disponible. Recomendaciones: cuánto, dónde, cuándo y cómo. Y no se trata de prohibir, sino de acordar, negociar. Horarios, o sea, el cuánto. De acuerdo a la Academia Americana y Canadiense de Pediatría, niños menores de 3 años deben ser 0 pantallas. Ningún tipo, es un estímulo que provoca una descarga, pues a nivel, como estoy diciendo, esa zona de refuerzo, que puede tener graves repercusiones. De 2 a 5 años, menos de 1 hora al día. Y de 6 a 12 años, de 1 a 2 horas al día. Ojo, cuando hablamos de pantalla nos referimos a la suma de toda la pantalla, sea televisión, computadora, consola de videojuegos, teléfono celular, lo que sea. Fíjense ya países que están dando pasos en relación a esto. China ya hace varios años tenía 1 hora por día y 3 horas el fin de semana. Ahora es 3 horas a la semana de uso. Igualmente, pues otros países están tomando medidas igualmente al respecto. Lugares, áreas comunes. O sea, poner esto en un sitio donde yo paso y yo puedo ver qué está diciendo mi hijo, qué está viendo mi hijo, entre otras cosas. No en los cuartos. Aquí se repitió la historia del televisor. La televisora en la década de los 50 del siglo pasado, cuando apareció, era muy costoso. Por lo tanto, pocas familias podían tenerlo. Y los que lo tenían uno en la sala donde veían toda la familia. Los padres, por lo tanto, regulaban, controlaban su uso, horarios, contenidos, y compartían con ellos de tal manera que opinaban sobre los programas. A medida que fue abaratándose los costos, entonces más personas empezaron a tener televisores. Y los televisores no fueron, ya pasaron de la sala a los cuartos. Y ahí el control parental, obviamente, se fue perdiendo, entre otras cosas. Pero se dieron cuenta que fue el tate quieto perfecto, como cuando aparecieron los videojuegos hace unos años. Perfecto para que los niños estuvieran tranquilos. Así ustedes ven niños en centros comerciales que los padres no están tranquilos, los niños no. O los ven en un carro, pues los niños tranquilitos, jugando todo, y no como antes, tranquilos, no sé cuánto, etcétera. Y los niños corriendo de un lado a otro, etcétera, etcétera. Entonces, tate quieto perfecto. Para un niño con trastorno de déficit de atención, la maravilla cuando los padres se dan cuenta que ese es el regalo perfecto porque los mantienen controladitos, entre otras cosas. Momentos permitidos y restringidos. No después de la cena ni antes de irse a dormir. No durante las comidas ni en las escuelas ni colegios. Por cierto, de la semana pasada en España se prohibió el uso y la tenencia de celulares en las escuelas. Y así hay países que van tomando cada vez medidas al respecto. Además de eso, no después de la cena ni antes de irse a dormir. No durante las comidas ni en la escuela, como dije, respetar el sueño, las comidas y los estudios. Igualmente, ese equilibrio que debe haber entre los deberes
y los derechos, entre el tiempo para estudio, el tiempo para juego, entre otras cosas. Seguridad en la red, otro aspecto muy importante. Conocer qué utilizan y con quién se relacionan. Proteger su intimidad. Utilizar programas de control parental. Posiblemente la mayoría de las personas que están aquí no saben que existen controles parentales y qué es eso. Videojuegos adecuados para la edad y además controlar y vigilar las tarjetas de crédito y de débito que son utilizadas por los menores muchas veces para comprar vidas, armas, etcétera, etcétera, en los videojuegos, entre otros. Hay para todo hay una edad. Igualmente, eso implica juegos apropiados. Hay toda una serie de clasificaciones. Fíjate, estas son las más conocidas. Uno de Estados Unidos, que son pues, igualmente la SRB, igualmente el PEGI en la Comunidad Europea, igualmente en Rusia, en Australia, en el Reino Unido, en Alemania, incluso hasta México. Fíjense, cuando ustedes ven una caja de un videojuego, tienen entonces la clasificación por edad y por contenidos. Y esto es importante los padres conocerlo para comprarle a sus hijos, pues obviamente los juegos que corresponden y están relacionados con la edad. Ok, pero fíjense, así mismo también los sistemas operativos tienen controles parentales. Y esos controles de Windows, Android y OS igualmente de Apple igualmente lo tienen. Y fíjense en qué consiste. Primero, ofrece varias funciones para proteger y controlar el acceso en línea de sus hijos. Uno, restricciones de tiempo. Establece límites de tiempo para el uso de los dispositivos por parte de sus hijos. Filtro de contenido. Permite bloquear o permitir el acceso a ciertos tipos de contenidos, de sitios web, aplicaciones o juegos, protegiendo a sus hijos de contenidos inapropiados, sexo, violencia, etcétera, etcétera. Control de aplicaciones y juegos. Permite gestionar y controlar el acceso a aplicaciones y juegos específicos. Supervisión de actividades. Supervisa y conoce las actividades en línea de tus hijos, como los sitios web visitados y las aplicaciones utilizadas. Además, informes y notificaciones a los padres sobre las actividades y los intentos de acceso que intenta el niño o el joven realizar. Recomendaciones igualmente. Pactar las normas de uso, explicar los motivos y además escuchar las peticiones. Colocar las reglas a las que se llegan o las que se acuerdan por escrito. Encontrar un equilibrio. Igualmente, favorecer la comunicación. Enseñarles habilidades emocionales y sociales, como igualmente el manejo del estrés, el manejo de la frustración, el manejo del ocio y del tiempo libre y del aburrimiento, entre otras cosas. Los juegos no como única motivo de entretenimiento. Significa balancear, compartir el tiempo libre con otras actividades. Estar atentos a cualquier cambio. Menos tecnología, más amor, acompañamiento y, vuelvo a decir, comunicación. Creación de nuevos estilos de vida en base a las experiencias que se van teniendo. Lo esencial es promover un equilibrio adecuado entre los deberes y los deseos. Dialogar sobre los pros y los contras, negociar, participar y dialogar y compartir con los maestros, entre padres y maestros, sobre las conductas saludables y qué decisiones tomar. Y plantearse la abstinencia si se presentan problemas o se sale del control. Desarrollar alternativas motivadoras, pero lo más importante es dar un buen ejemplo. Le digo a mis hijos, no hagas, no uses tal, y yo no tenerla y como y almuerzo con el celular en la mesa y estoy atendiendo las llamadas y estoy leyendo mensajes y cada vez que suena, etcétera, etcétera. Hacer la transición poco a poco a las personas que ya se encuentran ya con problemas y buscar ayuda profesional si es necesario. Para nosotros, difícil, pero se puede. Quitar las notificaciones de las pantallas, porque provocan debilitación a la larga de los mecanismos casualmente de control de nuestra corteza prefrontal. Fíjense los reforzadores como son de un like
o de una respuesta. Nosotros escribimos algo en una red social y enseguida estamos pendientes de quién contestó, cuántos contestaron, etcétera. Y los likes, ni hablar, cuántos le dieron like o el corazoncito, etcétera, etcétera. Sin darnos cuenta que nosotros estamos reforzando una conducta y esos pasos ya para irnos quedando pegados y para desarrollar incluso una adicción. Esto no es solamente de niños y adolescentes. Posponer la recompensa, si nos provoca entrar en Instagram o en WhatsApp, digo, me espero una hora y luego después, o sea, para aprender a controlar el impulso. Eso es una técnica que se utiliza igualmente en adicciones. En cigarrillo, por ejemplo, el primer cigarrillo, vamos a postergarlo. Cuando te provoca fumar, déjalo una hora o media hora. Y cuando llega una hora, dicen otra media hora más. Y así voy postergando esto en todas las técnicas de cesación tabáquica, entre otras. Esculpir nuestra atención, volver a conectar con la vida real, salir con amigos, viajar, sonreír, abrazar, recuperar la conexión humana nuevamente. Tener presente esa fotografía espantosa que presenté de los Campos Elíseos en París. Las personas, Año Nuevo, y todos pegados en la pantalla en vez de estar abrazando a su familiar, a su pareja o con quien estuviera. Y estimular la liberación de oxitocina para bajar el cortisol. Uno de ellos, abrazar, dice que por 8 segundos ya disminuye el cortisol. Pruébenlo. Mirar a alguien sin pantalla, escucharlos atentamente mirándolo a los ojos, también. Bueno, esto es un tema muy largo, profundo y complejo. Intenté dar algunas pautas, por eso me he extendido algo del tiempo. Y siento que incluso me he quedado incluso en la punta del iceberg. Hay mucho tela que cortar todavía y que compartir, que discutir, entre otros. Por lo tanto, esto continuará. Muchísimas gracias. Si alguien tiene una duda, quiere más información, que le pase una separata o algún trabajo, etcétera, estoy a la orden de mi correo, csanchezbello@gmail.com.